La idea de que la Navidad surgió sobre fiestas consideradas demoníacas por las autoridades de su tiempo no nace del miedo, sino de la historia misma. Muchas celebraciones antiguas fueron etiquetadas con ese término para justificar su reemplazo, aunque originalmente eran rituales dedicados al ciclo natural, a la renovación espiritual o a fuerzas que las comunidades creían sagradas. Lo fascinante es que, al observar estas tradiciones con una mirada pausada, se descubre que bajo la suavidad de la Navidad moderna hay raíces que pertenecen a un mundo simbólico mucho más antiguo y profundamente místico. Los pueblos del norte celebraban el solsticio de invierno como un portal espiritual. Lo consideraban un momento en el que la noche alcanzaba su punto más profundo y la luz renacía a partir de ese instante. Entre ellos existían relatos sobre entidades que recorrían los cielos durante esta noche, presencias interpretadas como guardianes o mensajeros del cambio. Con el tiempo, estos relatos fueron descritos como prácticas prohibidas o fiestas demonizadas, no por su esencia, sino por la intención de borrar su influencia. Cuando la Navidad se estableció, se colocó exactamente sobre este mismo punto del calendario, aprovechando el magnetismo espiritual que ya tenía para los pueblos antiguos. En las regiones germánicas, la celebración conocida como Yule incluía noches de introspección, fogatas encendidas para proteger el hogar y creencias sobre la presencia de seres que viajaban entre mundos. Ninguno de estos elementos surgió como algo negativo, pero siglos después fueron calificados como rituales oscuros por quienes buscaban sustituirlos. En realidad, su propósito era equilibrar la energía de la estación más silenciosa del año. La Navidad tomó elementos de estas costumbres, transformándolos en símbolos de luz, unión y renovación. Los romanos celebraban en diciembre momentos festivos que combinaban alegría, reflexión y reverencia por las fuerzas naturales. Para algunos autores eclesiásticos, estas ceremonias fueron consideradas paganas y, con el tiempo, llamadas fiestas demoníacas. Sin embargo, observadas desde una perspectiva histórica, formaban parte de una visión del cosmos donde todo tenía un ritmo espiritual. La elección del 25 para la Navidad no fue casual. Buscó superponer un significado nuevo sobre uno muy arraigado, suavizando lo que antes había sido señalado como inapropiado. Incluso en regiones mediterráneas existían celebraciones dedicadas al resurgimiento simbólico de la luz. Algunas de estas prácticas fueron relacionadas con figuras que, siglos después, serían descritas como demonológicas, no por su naturaleza maligna, sino porque representaban fuerzas antiguas que no encajaban con el nuevo sistema espiritual dominante. Estas reinterpretaciones generaron la idea de que las fiestas anteriores a la Navidad eran ceremonias sombrías, cuando en realidad su propósito era mantener la armonía entre lo visible y lo invisible. La Navidad tomó esos elementos antiguos, los reconfiguró y los transformó en símbolos familiares. Las luces que hoy se encienden en hogares y calles provienen de fogatas destinadas a guiar energías benévolas. El árbol siempre verde representa la vida que resiste el invierno, un concepto presente en rituales antiguos que fueron señalados como paganos. Incluso la idea de recibir visitas durante la noche tiene ecos de relatos sobre presencias celestiales que atravesaban el cielo en la época del solsticio. Es en esta mezcla donde nace la fascinación. La Navidad fue construida sobre celebraciones calificadas de demoníacas, solo porque pertenecían a un mundo espiritual anterior, un mundo que la historia no logró borrar por completo. Bajo su superficie luminosa aún permanecen símbolos que recuerdan un tiempo en el que el invierno era un umbral y la noche más larga del año despertaba un sentido profundo de misterio. Al profundizar en las capas históricas que dieron forma a la Navidad, aparece un patrón claro. Muchas de las celebraciones que la precedieron fueron llamadas fiestas demoníacas, no por su naturaleza, sino por la necesidad de distanciarlas del nuevo marco espiritual que se intentaba establecer. El término se utilizó como herramienta para transformar la percepción colectiva. Así, prácticas centradas en la luz, la renovación y el vínculo con lo invisible se volvieron, con el tiempo, relatos distorsionados que la memoria popular recordaría de una forma muy distinta a su origen. Sin embargo, su esencia continúa palpitando dentro de la festividad moderna.
En la tradición nórdica, la llamada cacería salvaje marcaba el tránsito entre el otoño y el renacimiento del sol. Para los pueblos antiguos, esta procesión celeste representaba fuerzas que custodiaban el equilibrio del mundo. Siglos más tarde, autores cristianos interpretaron estas figuras como entidades inapropiadas y las clasificaron dentro de aquello que se buscaba evitar. Con el tiempo surgió la idea de que estas celebraciones eran sombrías, pero su propósito original era proteger el paso hacia la estación más oscura del año. La Navidad heredó la noción de visitas nocturnas y la transformó en un símbolo amable, integrando sin mencionarlo el eco de aquellas antiguas historias. En otras regiones de Europa, las comunidades esperaban la noche del solsticio con un respeto profundo. Creían que la naturaleza entraba en un momento de silencio sagrado y que ciertas presencias se acercaban para observar el mundo humano. Estas prácticas fueron interpretadas de formas diversas a lo largo de los siglos. Al ser absorbidas por la nueva tradición navideña, muchas se suavizaron para encajar mejor con la visión espiritual emergente, pero incluso al cambiar su forma, conservaron la sensación de que la noche más larga del año sigue teniendo un significado especial que se expresa en la luz, la reunión y el deseo de renovación interior. En el Mediterráneo, las fiestas dedicadas al renacimiento simbólico del sol eran momentos de gratitud y esperanza. Con el paso del tiempo, algunas de estas ceremonias fueron acusadas de pertenecer a cultos indebidos o prácticas malinterpretadas que debían desaparecer. Sin embargo, muchos de sus elementos fueron adoptados por la Navidad, como la importancia de la luz en medio de la oscuridad o la idea de que un nuevo ciclo comienza en esta época. La reinterpretación permitió que lo antiguo sobreviviera dentro de una estructura moderna sin desaparecer por completo. Al comprender esta evolución, se hace evidente que la Navidad se edificó sobre un mosaico de rituales antiguos que en algún momento fueron demonizados, no por su intención original, sino por el cambio cultural y espiritual que se buscaba impulsar. La festividad absorbió símbolos, gestos y creencias que pertenecían a un mundo anterior, y los transformó en expresiones de unión, gratitud y esperanza. La luz, el fuego, la visita nocturna, la vegetación que simboliza la vida y el silencio profundo del invierno se conservaron en su esencia, aunque ya no bajo los mismos nombres. Hoy, cuando la Navidad se presenta como un tiempo de paz y renovación, es posible sentir las capas antiguas que la sostienen. No se trata de temer aquello que la precedió, sino de reconocer que esta festividad nació de la fusión de múltiples visiones espirituales. La Navidad moderna no borró completamente lo que vino antes, lo transformó y lo envolvió en un nuevo significado. Comprenderlo no resta valor a la celebración, sino que revela su profundidad. Bajo sus luces y tradiciones, permanece la eco suave de un mundo que buscaba armonía en la noche más larga del año. Un mundo cuyas huellas continúan vivas en cada símbolo que hoy consideramos navideño.